Reddit pregunta: operadores del 911, ¿cuál fue la llamada más tonta que recibieron? Una vez llamó una mujer pidiendo hablar directamente con uno de los oficiales de patrulla. Yo no podía simplemente transferirle la llamada sin saber el motivo, así que le expliqué que necesitaba decirme qué estaba pasando, o de lo contrario ningún oficial iba a acudir. Entonces me confesó, completamente seria, que creía que su dealer le había transferido sustancias y quería que un oficial analizara la sustancia para confirmar exactamente qué era. Según ella, no estaba intentando consumir algo tan fuerte y estaba molesta porque sentía que la habían engañado con una sustancia mucho más pesada de lo que esperaba. Otra vez llamó un tipo para denunciar a un dealer de sustancias. Al principio pensé que sería la típica llamada anónima de alguien diciendo: sé que este sujeto vende sustancias, deberían allanar su casa. Así que empecé a preguntarle cómo sabía toda esa información. Resulta que el dealer era su proveedor habitual, el mismo que le vendía la marihuana desde hacía tiempo. Pero según él, ese no era el problema. Al parecer, había comprado sus habituales 40 libras de producto, se lo fumó todo y terminó sintiéndose terriblemente mal después de eso. Su verdadera queja era que estaba convencido de que su dealer, que antes tenía mercancía excelente, ahora estaba vendiendo producto de pésima calidad. Básicamente quería denunciarlo porque sentía que lo habían estafado. Sinceramente, en ese momento no tenía idea de qué responderle. Por un segundo hasta pensé, ¿esto cuenta como un problema civil? ¿Le sugiero que haga un reclamo como si fuera una atención al consumidor? La situación era tan absurda que costaba creer que la llamada fuera real. Alguien llamó para reportar que sus vecinos estaban tirando piedritas a su jardín. No rocas, piedritas. A su entrada de piedra. Resulta que no estaba pasando y que en realidad ella los estuvo molestando durante meses y ellos tenían pruebas, y hasta la terminaron arrestando porque se puso tan feo que atacó al policía. El agente preguntó por qué todavía no lo habían reportado y básicamente le dijeron: somos gente paciente y nos gusta la evidencia. Ella salió bajo fianza y luego lo escaló todavía más después de salir y la volvieron a arrestar. En una nota más triste, no es una razón tan tonta. Una vez tuvimos a un paciente con demencia llamando para avisarnos que los duendes azules se estaban apoderando de su casa y que traían hadas y que las hadas estaban armando un desastre. Pobrecita, vivía sola en medio de la nada y apenas tenía su atención de medio tiempo. Y los policías y los paramédicos la encontraron aterrada debajo de su porche, escondida de los duendes azules y hadas. Pienso en ella a menudo, aunque ya pasaron 10 años desde que yo trabajaba como despachadora, y seguro ya falleció. Siempre pensé que al final le daban atención de tiempo completo, o que sus hijos le iban a mover a algún lugar. Cuando yo trabajaba en despacho, me tocó recibir una llamada al 911 que todavía me acuerdo perfectamente. Un hombre dijo: soy turista y estoy aburrido en su ciudad, no tengo suficiente dinero para un hotel tampoco, ¿qué pueden hacer por mí? Y yo me quedé en silencio por un segundo, pensando seriamente si había escuchado bien, porque por un momento parecía una broma. Pero no lo era. El señor estaba completamente serio, esperando una solución inmediata, como si el 911 fuera una especie de servicio universal para cualquier problema de la vida diaria. Es bastante común que algunas personas sin recursos o sin conocimiento del sistema llamen al 911 creyendo que la policía puede resolver cualquier situación, incluso cosas que no tienen nada que ver con emergencias. Algunos se imaginan que lo van a recoger, llevarlos en patrulla a un refugio, conseguirles una habitación privada y hasta coordinarles transporte, todo como parte del servicio. Como si el despacho fuera una agencia de asistencia social express con sirenas. Pero en esos casos, la realidad es bastante simple, aunque no siempre es fácil explicarlo con paciencia. Uno tiene que volver a lo básico y preguntar: señor, ¿está en peligro inmediato? ¿Necesita asistencia médica, fuego o intervención policial urgente? ¿Hay algún riesgo real en este momento? Y cuando la respuesta es no, no queda otra opción que redirigir la conversación. Normalmente se les explica algo como: esto no es una emergencia, si necesita alojamiento o ayuda para viajar, va a tener que contactar servicios locales, asistencia para viajeros o la oficina de turismo de la ciudad para encontrar opciones disponibles. Buenas noches. Y luego se cierra la llamada, aunque a veces las personas siguen insistiendo como si uno pudiera improvisar una solución sobre la marcha.
Lo curioso de este trabajo es que uno se acostumbra a escuchar frases completamente absurdas como si fueran normales. Desde gente diciendo cosas como soy alérgico al oxígeno, hasta otro afirmando con total convicción que mi perro me disparó. Y lo más raro es que no siempre es la misma persona con problemas mentales o la mala intención. Muchas veces es simplemente confusión, estrés o falta total de comprensión de lo que realmente es una emergencia. Con el tiempo uno aprende a distinguir entre el pánico real, la ignorancia genuina y el caos absoluto. Y aún así, cada turno siempre aparece algo nuevo que te hace pensar que ya lo has escuchado todo, hasta que llega la siguiente llamada. No soy despachador, pero trabajé en emergencias médicas, EMS, y respondí a unas cuantas llamadas medio tontas. Respondí a un tipo cuya queja era que estaba teniendo una reacción alérgica, porque tenía los ojos rojos después de fumar marihuana. Otra llamada fue por un tipo que se tomó varias bebidas energéticas y le costaba dormir, así que creía que se estaba intoxicando de sobredosis. También respondí a un baño público donde un transeúnte llamó al 911 porque había un tipo que no respondía en el cubículo de baño. Resulta que el tipo del cubículo tenía diarrea y no estaba inconsciente. Simplemente no le daban ganas de hablar con algún desconocido que lo molestaba mientras estaba haciendo del baño. Definitivamente no quería que el EMS lo ayudara. En el mundo real sí existen emergencias donde gente que no responde necesita ambulancia, pero te puedo asegurar que en esas situaciones la persona que llama a una ambulancia probablemente preguntó ¿necesitan una ambulancia?, antes de tomar la decisión unilateral de llamar una ambulancia. Eso no pasó en mi llamada. El que estaba haciendo del baño no tenía ni idea de que habían llamado la EMS. No era que alguien estuviera siendo servicial, estaban actuando re locos. No es exactamente una razón tonta, pero ¿han oído hablar de las llamadas Reverse 911? Básicamente, son llamadas automáticas que pueden hacerte las autoridades si te encuentras dentro de una zona específica de emergencia. Un amigo mío estaba sentado en una reunión con unas 10 personas cuando, de repente, un camión que transportaba ácido nítrico se estrelló como a un cuarto de milla de donde estaban. En medio de la reunión, el teléfono de mi amigo empezó a sonar y en la pantalla apareció 911. Todos comenzaron a reírse porque pensaron que alguien había hecho spoofing o una broma imitando al 911. Pero segundos después, el teléfono de otra persona también sonó con el mismo identificador de llamada. Ahí dejaron de reírse bastante rápido. Cuando contestaron, les dijeron que evacuaran el área inmediatamente. La verdad es que yo también recibí una llamada de ese tipo una vez. No recuerdo exactamente todas las circunstancias, pero estaba bajando de la montaña después de un día de esquiar cuando entró la llamada. Era un aviso sobre un accidente automovilístico terrible, con un par de fallecidos, justo en la carretera por la que íbamos a pasar. Supongo que se preocuparon porque, debido a la cercanía, tal vez pensaron que yo podía estar involucrado o atrapado en el tráfico. Sinceramente, todavía no entiendo del todo por qué me llamaron, porque cuando pasé por ahí ya había policías controlando la situación. Debió haber ocurrido apenas unos minutos antes de que llegáramos. A mí no me retrasó casi nada, pero recuerdo que otras personas dijeron que quedaron atrapadas más de 6 horas intentando salir de la montaña ese día. Normalmente esos mensajes son solo advertencias generales para la zona, aunque, por desgracia, una vez recibimos uno relacionado con algo mucho más grave, un tiroteo cerca de una escuela. No era la escuela de mis hijos, pero la guardería estaba a unos 5 minutos caminando del lugar. El primer mensaje fue una llamada Reverse 911 de la policía indicándonos que permaneciéramos dentro de casa, nos alejáramos de las ventanas y aseguráramos puertas y entradas. Todo eso ocurrió dentro de los primeros 10 minutos después de que se escucharan los disparos iniciales. El segundo mensaje llegó desde la guardería. Informaban que estaban en confinamiento total y que, pasara lo que pasara, nadie iba a entrar ni salir del edificio. No importaba si eras padre, madre o si tenías una emergencia, no abrirían las puertas bajo ninguna circunstancia, así que pedían que nadie intentara ir hasta allí. El tercer mensaje fue de la escuela donde estaba mi otro hijo. También estaban en confinamiento y avisaron que ningún estudiante podía ser recogido sin identificación oficial. Ellos estaban lo más lejos posible del incidente, pero aún así tomaron medidas extremas. Incluso aclararon que no importaba si algún maestro reconocía personalmente a los padres, sí o sí debían mostrar una identificación. Eso fue probablemente unos 30 minutos después del primer disparo.
Poco después, todas las torres de señal se saturaron y prácticamente dejó de funcionar cualquier tipo de comunicación. Eso me recordó algo que pasó con los vecinos de mi papá hace varios años. Una tarde iba manejando a casa de mi viejo para pedirle prestada su camioneta cuando, al doblar por la calle, vi un montón de patrullas, técnicos forenses y gente con esos trajes blancos tipo Tifec alrededor de la casa de la esquina del terreno donde vivía. Parecía una escena sacada de una serie criminal. En cuanto entré a la casa le pregunté qué demonios estaba pasando, pero él tampoco tenía idea. Llevaba un buen rato intentando averiguar desde la ventana con sus binoculares, aunque realmente no podía ver mucho. Solo sabía que todo ese movimiento llevaba horas. Le pedí la camioneta prestada y regresé unas 6 horas después. Para mi sorpresa, las patrullas y la camioneta forense seguían ahí. Habían colocado unas luces enormes que iluminaban toda la propiedad y todavía seguían entrando y sacando cosas de la casa, aunque ya no con tanta intensidad como antes. Ahí ya no aguanté la curiosidad y le pregunté a mi papá si finalmente había descubierto qué estaba pasando. Resulta que la mujer que vivía ahí había llamado a la policía para pedir ayuda con un problema doméstico. La historia era un completo desastre. La exesposa del novio, llamémoslos pareja A, y el nuevo novio de ella, pareja B, se habían quedado sin lugar donde vivir. Así que el novio de la pareja A, intentando ayudar, decidió invitarlos a quedarse temporalmente en la casa. Pero después de unas semanas viviendo todos juntos, empezaron los celos y las acusaciones absurdas. La mujer de la pareja A estaba convencida de que la chica de la pareja B intentaba coquetear con su novio. Mientras tanto, el novio de la pareja A acusaba a su propia novia de querer acercarse demasiado al hombre de la pareja B. Básicamente, todos sospechaban de todos y la casa se convirtió en un caos lleno de discusiones y reproches. Cansada de la situación, la novia de la pareja A llamó a la policía para preguntar si podían ayudarla a sacar a la otra pareja de la casa. Cuando llegó el oficial, hablaron un rato afuera hasta que él le dijo algo como, ¿por qué no entramos? Así no tenemos esta conversación frente a todos los vecinos. Entraron a la casa y ella comenzó a explicarle todo el drama. Mientras tanto, el policía empezó a mirar discretamente alrededor de la cocina. Entonces le preguntó, ¿esta casa es tuya? ¿Quién vive aquí exactamente? Ella respondió que la casa era de ella y de su novio, y que la otra pareja tenía sus cosas regadas por todas partes. El oficial señaló varios objetos y recipientes que había en la cocina y preguntó si también eran de ellos. Ella respondió tranquilamente, sí, claro, todo eso es nuestro. Y el oficial simplemente dijo, entiendo, bueno, entonces voy a tener que arrestarte. Resultó que tenían un laboratorio de metanfetamina funcionando en plena cocina, y ella misma había invitado a la policía a entrar y echar un vistazo. Me acuerdo que una vez leí una nota en las noticias sobre un tipo que llamó a la policía para quejarse de la calidad de la coca que había comprado. Eso ocurrió en Florida hace algunos años. Cuando trabajé en el 911 por un tiempo a mediados de los 90, llegaron llamadas de todo tipo. Una vez alguien llamó porque le habían robado las sustancias, y al mismo tiempo otra persona reportó que habían entrado a robarle su cultivo ilegal de marihuana. En esos momentos uno se queda sin saber si reír, respirar o simplemente seguir el protocolo como si fuera lo más normal del mundo. También recuerdo una historia de cuando era mucho más joven. Debía tener unos 5 o 6 años como máximo. En ese entonces hice mi propia llamada al 911. Me escondí debajo del columpio del porche y llamé a emergencia porque mi abuelo intentaban hacerme comer un hot dog. Sí, era muy pequeño, no más de 5 años y medio o 6 como mucho. Cuando mi suegro estaba en las primeras etapas de su demencia, antes de que lo diagnosticaran, su hipocondría se fue a lo loco. Él llamaba al 911 por cosas como ampollitas en el dedo del pie o una ampolla que no se había reventado. Al final, lo diagnosticaron con demencia y seguía llamando. El 911 de la zona eventualmente puso una alerta de su número o dirección de alguna forma para hacerle un chequeo extra antes de mandar a los que van a atender. La policía local hizo lo mismo cuando a mi bisabuela se le puso mal. Siempre estaba llamando al 911 por su hermanita menor por cosas que ella había robado 80 años atrás, cuando todavía eran niñas. Nomás la dejaban seguir hablando y alguien más llamaba a mi mamá o a mi abuela para que fueran para allá y vieran cómo estaba. Siempre fueron súper buena onda con eso. No soy el 911, pero estaba administrando una tienda y un cliente me pidió que llamara a la policía por él.
Pregunté por qué estaba pasando. Dijeron que se les quedaron las llaves adentro del carro. Les dije que para eso no necesitábamos a la policía, pero que podía buscarle un cerrajero. Insistieron en que la policía les dijo que le ayudarían si se les quedaba la llave dentro del carro. Yo dije, va, pues supongo que voy a buscar el número que no es de emergencias. Total, esto no es asunto del 911. El cliente dice, es que tengo el número de la policía guardado en mi teléfono. Sacan el teléfono y empiezan a buscar el número en los contactos. Tarda un rato. Al final, encuentran el nombre del pueblo en la policía, el pueblo donde estábamos cerca pero no dentro. Le dan clic y resulta que el número guardado es el 911. Lo marcan ellos mismos. ¿Por qué necesitaban mi ayuda? Y ponen el altavoz. El operador pregunta qué está pasando. Ellos cuentan lo del carro con las llaves encerradas y el operador dice, señora, no se llama al 911 para eso. El cliente se sale de la tienda todavía en llamada. Tengo varias historias en realidad. 1. Un tipo una vez llamó durante un apagón para preguntar cuál era el marcador del juego olímpico por la medalla de oro entre Estados Unidos y Canadá. Soy canadiense. Obvio que se lo dije. 2. Una chica de 14 años llamó para quejarse de que su mamá le quitó el vodka y le exigió que se lo devolvieran. No se lo devolvieron. 3. Un turista reportó que un oso cruzó la carretera como a unos 100 kilómetros fuera de la ciudad. Sí, señor, nosotros vivimos en el bosque. 4. Una mujer llamó para reportar que un alce se desplomó muerto en su entrada durante los fuegos artificiales de Nochevieja. Luego preguntó si podía quedárselo. 5. Un señor mayor reportó que los chicos estaban haciendo mucho ruido en el patio de juegos. Eran las 2 de la tarde. 6. Un turista estadounidense se quejó de que los peces del lago no estaban picando, y la neta que pagó un montón de dinero por ese viaje. 7. Una señora mayor llamó para quejarse de que un hombre al azar no le aguantó la puerta abierta. 8. Me gritaron una vez porque nadie prendió las auroras boreales. Estaba visitando a mi mamá, que tiene 96 años, y ella terminó reportándome al 911 como si fuera un niño desaparecido, a pesar de que yo ya tenía 68 años. Todo porque no había regresado a la casa antes de que oscureciera. Al parecer se preocupó tanto que decidió llamar a emergencias para asegurarse de que no me hubiera pasado nada. Otra historia que recuerdo involucra a mi esposo, que sufría demencia frontotemporal. Un día llamó al 911 para denunciarme porque yo había manejado hasta la tienda para hacer las compras en lugar de dejar que él condujera. Estaba completamente furioso por eso, pero para ese momento la enfermedad ya le dificultaba muchísimo hablar con claridad. Cuando llamó, los operadores apenas podían entender lo que decía, así que pensaron que quizá estaba sufriendo un derrame cerebral o algún otro problema médico grave. En cuestión de minutos mandaron una ambulancia y 2 patrullas a la casa. Por suerte, tanto la policía local como la oficina del sheriff fueron increíblemente amables y comprensivos. Mi esposo era veterano de guerra y había servido en 3 misiones, así que lo trataron con muchísimo respeto y paciencia. Y la verdad es que esa no fue la única vez que llamó al 911. Con el tiempo, los despachadores y yo llegamos a un acuerdo. Antes de enviar unidades a la casa, primero me llamarían a mí para confirmar qué estaba pasando si la llamada provenía de su teléfono. Eso evitó muchísimos malentendidos y situaciones innecesarias. También escuché de una mujer que llamó al 911 porque se había quedado sin electricidad durante una tormenta. Pero no llamó para reportar cables caídos ni nada parecido. Lo que quería saber era a qué hora estaba programado que terminara la tormenta para poder organizar su cena. Cuando el despachador le explicó que el 911 no controlaba el clima ni podía predecir exactamente cuándo acabaría la tormenta, la mujer pidió hablar con un supervisor, completamente indignada. Y una de las más absurdas que escuché fue la de una persona que llamó en completo pánico porque su gato estaba atrapado en un árbol. Cuando finalmente revisaron la situación, descubrieron que el gato simplemente estaba acostado tranquilamente sobre una rama, descansando como si nada, totalmente relajado y sin intención alguna de bajar todavía. Hay personas que de verdad no saben distinguir entre una emergencia real y una simple molestia del día a día. Mi favorita es la de la señora que llamó desde el drive-thru de Wendy's porque no le quisieron vender un Whopper. Una vez tuve una mujer que llamó diciendo que un ovni había aterrizado en su entrada. Me quedé un poco en shock,
así que le pedí que lo describiera con detalle mientras enviaba a los oficiales usando sus mismas palabras. Por supuesto, los oficiales se lo tomaron con humor, pero igual acudieron al lugar. La mujer describía un objeto metálico, plateado, que había descendido del cielo y aterrizado justo en su entrada. Cuando los oficiales llegaron, efectivamente había un objeto metálico plateado ahí. En ese momento ya estaba oscuro, así que se acercaron con precaución y descubrieron que en realidad era un globo meteorológico. Técnicamente, sí podía considerarse un objeto volador no identificado en ese momento, así que la llamada no era completamente absurda. Incluso traía instrucciones de devolución, así que los oficiales terminaron encargándose de regresarlo días después. Otra vez recibí una llamada mientras estaba de turno en la que una mujer claramente ebria estaba delante de mí en el autocine de McDonald's. Me acerqué a la situación y pregunté algo como, «Oye, esa persona parece estar en condiciones de manejar». A lo que me respondieron que no. Así que simplemente dije, «Perfecto, me voy a pedir un combo número 8 con té helado, pero por favor llamen a la policía y díganle que se estacione en uno de los espacios de espera». También recuerdo una llamada que vi circulando en Reddit, de un Burger King. Una clienta estaba furiosa porque le habían hecho mal la hamburguesa. Se la volvieron a preparar, pero aún así decía que estaba incorrecta. Le ofrecieron devolverle el dinero y explicaron que ya estaban cerrando por la noche, pero ella se negó, no quería el reembolso, exigía la hamburguesa. La gerencia volvió a ofrecerle el dinero, pero rechazó la opción otra vez. Cuando preguntó qué debía hacer, la telefonista le respondió de forma directa, «Lo mejor es que aceptes el dinero y sigas con tu noche». Después de eso, la persona que llamó quedó completamente indignada, como si no pudiera creer la respuesta que había recibido. Un tipo llamando pedía el número de teléfono de un restaurante en otro pueblo. No era una persona mayor, así que se llevaron un regaño. Muchas veces te toca recibir llamadas de gente mayor para preguntar cosas como la hora. Si están confundidos, a menudo es una señal para que yo mande a la policía los LOS para hacerles una revisión de bienestar si suenan bien perdidos. Tuvimos que quitarle el teléfono a mi papá después de las llamadas al 911. No podía desbloquear el teléfono y los dos números que podía marcar eran el mío y el 911. No supimos nada hasta después de la segunda, cuando se pusieron en contacto. Él estaba bien por teléfono si lograba pasar el PIN y lo teníamos escrito por todas partes. La delirante locura es difícil. Uno de mis vecinos en mi piso le robaron un paquete de Amazon y estuvo tocando las puertas de la gente preguntándoles a los inquilinos si se lo habían llevado. Tocó mi puerta y, a pesar de mi negación, insistió en entrar a mi departamento para darse una vuelta y revisar. Me negué a dejarla registrar mi departamento y ella llamó al 911 diciendo de que yo había robado su paquete. Sinceramente no creo que al despachador o la policía les importara ni aunque yo de verdad lo hubiera robado, porque le dijeron que no iban a venir. Resulta que el paquete de la vecina se entregó un piso abajo de ella. Dios, ¿cuántas? Una llamada a las 3 a.m. en medio de la nada. Tiempo de respuesta de 30 minutos para mi equipo, bien pobres, que estaban durmiendo. Dolor de muela por 2 años. Cuando le pregunté por qué eligió justo ese momento para llamar, él nomás se sintió que ya era hora. Trabajando en un parque nacional, una mujer llamó porque un alce ciervo estaba haciendo ruidos tristes y estaba separado de su grupo. Tuve que explicarle con cuidado cómo funcionaba la temporada de apareamiento de los alces. Una mujer llamó porque su hijo se pegó los dedos índice y los pulgares con pegamento. Durante toda la conversación, ella se estaba riendo de él y lo estaba regañando verbalmente. Yo pensé que era una forma bastante horrible de tratar a un niño. Le pregunté la edad. Reddit, este tipo tenía 32 años. Un hombre llamó porque su amigo se emborrachó y decidió forcejear con una jabalina. Búscalo en Google si no sabes qué es, pero imagínate un cerdo o una rata híbrido. El jabalí ganó y se comió su dedo. O sea, técnicamente sí, era una emergencia, pero fue una cosa bien pendeja para hacer desde un principio. Una señora mayor llamó porque se le dañó la tele y no lograba conseguir a alguien de reparación para que viniera fuera del horario. Quería que saliera la policía a arreglarla. No entendía que la policía no tenía ese tipo de habilidades. También en el Parque Nacional, una señora blanca de Medio Oeste llama para reportar a una persona sospechosa cerca de uno de los museos.
Para variar, su descripción de la persona sospechosa es de piel más oscura y su conducta sospechosa es andar agachándose y mirando a la gente. Le paso la llamada a NPS LE y el Ranger, uno de mis humanos favoritos de todos los tiempos, me dice que la haga quedarse ahí para que la pueda ir a encontrar. Resulta que el tipo era nativo americano y estaba ahí ayudando a montar algo para una demostración cultural. No estaba viendo a la gente, estaba vigilando a su hermana, que se suponía que iba a ayudarlo. El Ranger de LE, otra vez uno de mis humanos favoritos de todos los tiempos, le dio a esa señora el discurso completo y le soltó una advertencia verbal por acoso. Me encantó. Los guardaparques no se andan con juegos. Y claro, luego varias Karens llamando porque el local de comida rápida o el servicio o el salón de belleza no hizo nada para cumplir con sus estándares. Cuando vivía cerca de una ciudad más grande, había muchísimos anuncios de radio y vallas publicitarias que básicamente rogaban a la gente que solo llamara al 911 en caso de una emergencia real. Así de frecuentes eran las llamadas que no eran emergencias en ese entonces, hace unos 6 o 7 años. Incluso recuerdo que había un hospital en Texas con carteles muy claros explicando cuándo ir a urgencias y cuándo acudir directamente a emergencias. Ponían ejemplos bastante extremos para que la gente entendiera la diferencia. Pisé una trampa para ratones, atención de urgencias. Pisé una trampa para osos, sala de emergencias. Me picó una abeja, atención de urgencias. Me picó toda una colmena, sala de emergencias. A ese nivel llegaba la confusión. Mucha gente realmente trata al 911 como si fuera una línea de ayuda general para cualquier problema. Recuerdo que hace unos años alguien publicó en la página de mi antigua comunidad en línea preguntando qué debía hacer porque unos pájaros habían hecho un nido en su ático y la despertaban todas las mañanas. El 911 le respondió que no podían intervenir en ese tipo de situaciones. Y sinceramente, uno se pregunta qué esperaba la persona. ¿Que la policía subiera al ático y empezara a disparar a los pájaros? Lo lógico habría sido retirarlos uno mismo o llamar a un servicio de control de plagas. El único problema es que ahora en nuestra zona incluso la línea de no emergencias tiene un sistema automatizado con inteligencia artificial. Cuando tuve que usarla porque alguien chocó mi coche y se dio a la fuga, el sistema seguía pidiéndome que repitiera la información o malinterpretaba la dirección una y otra vez. Después de 3 a 5 minutos de frustración, terminé llamando al 911. Nunca lograron encontrar al responsable, probablemente porque la respuesta se retrasó debido a ese sistema automatizado. Aún así, entiendo por qué la gente a veces termina marcando el 911 incluso cuando no es una emergencia clara. Hubo incluso una ocasión en la que yo mismo llamé primero al número de no emergencias porque no estaba seguro de si mi situación calificaba como urgente. La operadora me dijo que sí debía tratarse como una llamada al 911, así que colgué y volví a llamar siguiendo sus instrucciones. Sin embargo, cuando finalmente hablé con el operador del 911, me reprendieron por usar mal la línea para algo que supuestamente no era una emergencia real. Fue frustrante porque literalmente estaba haciendo exactamente lo que me había indicado la operadora del otro número. Al final, parece que siempre te encuentras en una especie de elige un carril donde, hagas lo que hagas, alguien considera que lo hiciste mal. Alguien estacionó en su lugar frente a su casa, en una calle pública. Claramente, una emergencia de nivel crítico con implicaciones que, según algunos, ponen en riesgo la vida. Por otro lado, una vez me llegó una llamada por la línea interna, que es la de menor prioridad después de todas las demás líneas telefónicas. Una civil que estaba detenida llamó pidiendo el número de un médico para registrar un caso. Yo tomé los datos, ingresé el reporte y generé el ID correspondiente como corresponde al procedimiento. Y en medio de ese proceso completamente rutinario, la misma persona suelta de la nada, ¿y puedes conseguir una ambulancia? El tipo en la celda X intentó ahorcarse. Ese tipo de cambio de tono en cuestión de segundos es algo que solo entiendes trabajando en despacho. Empiezas con algo administrativo y terminas activando protocolos de emergencia sin transición alguna. Es increíble la cantidad de llamadas que uno ve en Reddit de gente que trata el estacionamiento frente a su casa como si fuera una situación de vida o muerte. Y después de un tiempo en este trabajo, entiendes por qué los operadores a veces parecen agotados. No es por una sola llamada, es por la acumulación de cosas absurdas mezcladas con emergencias reales. Me pasó algo parecido cuando estábamos por mudarnos y organizamos una venta de garaje. Parte de la familia también se mudaba con nosotros, así que todos teníamos cosas para vender. Básicamente era una operación grande, con bastante movimiento de gente entrando y saliendo.
El problema era el estacionamiento. En nuestra calle había muy poco espacio disponible, pero detrás de la casa teníamos un patio trasero que conectaba con un sendero peatonal, una zona verde y luego otra calle. Esa calle trasera tenía muy pocas viviendas y muchos terrenos vacíos, así que normalmente estaba bastante libre. Para evitar bloquear a los vecinos de la calle principal, decidimos usar ese espacio trasero para estacionar varios autos de la familia. Todo era perfectamente accesible caminando por el patio, así que no había ninguna obstrucción ni conflicto real. La idea incluso era ser considerados con el vecindario. Ese día, sin embargo, yo tuve que salir de la ciudad, así que no estaba presente. Mi esposa me contó después que una mujer de la calle trasera cruzó por nuestro patio y empezó a quejarse de forma bastante agresiva porque había autos estacionados ahí. Según ella, aquello era inaceptable, aunque no estaba claro que Norma pensaba que se estaba rompiendo. La discusión escaló hasta el punto en que mi esposa le pidió que saliera de la propiedad para evitar mayores problemas. Más tarde llegó un oficial de policía, escuchó ambas versiones con calma y revisó la situación. Después de unos minutos, básicamente explicó que se trataba de una calle pública y que no había nada ilegal en estacionar allí, de hecho, podían permanecer el tiempo que fuera necesario. Luego el oficial fue a explicárselo directamente a la mujer, que en ese momento seguía bastante alterada, incluso tomando notas de las placas como si estuviera documentando algún tipo de infracción grave o caso criminal. Lo más curioso de todo es cómo situaciones completamente normales pueden escalar en la percepción de algunas personas hasta convertirse en emergencias, mientras que en el despacho uno aprende que la realidad rara vez coincide con ese nivel de dramatización. No es 911, pero el trabajo es de despachador de helicópteros de emergencia. 911 en realidad nos llama a nosotros. La gente a veces busca nuestro número y nos llama directo igual. Una vez llamó una señora para preguntarme que si me aseguraba de que el cheque que habían mandado por correo hubiera sido recibido. A las 11 p.m., un sábado. Cuando le dije que yo estaba en despacho, no en membresía, me preguntó si podía nomás ir a revisar los escritorios de ellos para ver si el sobre estaba ahí. Señora, no tengo acceso a ese departamento, y aunque lo tuviera, no me voy a poner a manosear el escritorio de alguien más.